El sonido que nunca olvidas no es el estruendo de una bandeja caída. Es el chasquido de tu propia dignidad. Para Emma Vance, una camarera de 28 años ahogada en $90,000 de deuda, ese chasquido llegó a las 8:17 de la noche de un martes. Llegó en forma de 5 palabras en francés roto y burlón. Lo que hizo a continuación le costó el trabajo, pero también llamó la atención del hombre de la mesa contigua. Un hombre tan rico que la nota que dejó en una servilleta no era solo una propina. Era un billete para un jet privado, y lo cambiaría todo. El restaurante se llamaba The Gilded Spoon, un nombre que capturaba perfectamente su pretensión. Latón pulido y madera oscura, pero la capa era fina. Si mirabas de cerca, veías las marcas en el zócalo y el leve olor permanente a aceite de freír que ningún limpiador industrial con aroma a limón podía borrar. Para Emma Vance, era una prisión. Emma no debía estar allí. Tenía un título de honor de primera clase en literatura francesa y una especialización en finanzas de la Universidad Brown. Se suponía que estaría en un rascacielos analizando mercados internacionales, tal vez para una firma como Aris Capital, donde había hecho prácticas. Pero eso parecía otra vida. Esa vida terminó hace 2 años cuando señaló una serie de prácticas contables creativas a sus superiores. Había sido ingenua, pensando que hacía lo correcto. En cambio, la eliminaron silenciosa y quirúrgicamente, la incluyeron en una lista negra. Ahora, su vida era un bucle repetitivo de turnos de 8 horas, las pullas de su gerente, Brian, y el peso aplastante de la deuda. La clínica fallida de su madre había dejado una montaña de obligaciones además de sus propios préstamos estudiantiles asfixiantes. Cada cheque de $2,13 más propinas era una broma cruel. Vance, la mesa 4 necesita un recorte en su filete, y te culpan por la temperatura, siseó Brian, chasqueando los dedos cerca de su cara. Era un hombre que había alcanzado su cima en el instituto y ahora blandía su placa laminada de gerente como un cetro real. No cocino el filete, Brian, dijo Emma, con voz plana, los ojos ya escaneando las otras 6 mesas de su sección. No me importa. Arréglalo y sonríe. Pareces como si tu gato acabara de morir. Fabricó una sonrisa. Se sentía como estirar plástico frío sobre la cara. Su yo real, el que leía a Proust en francés original y podía construir modelos financieros complejos, estaba enterrado tan profundo que no estaba segura de poder encontrarlo. Su único aliado en este purgatorio era Mark, un estudiante de posgrado que trabajaba en la barra. Él veía el fuego detrás de su agotamiento. No dejes que te afecte, murmuró Mark mientras ella pasaba para tomar una jarra de agua. Solo está enfadado porque su clip de corbata cuesta más que su coche. Está a punto de atraparme, Mark, susurró ella, el pánico subiendo por su garganta. El alquiler vence el viernes. Me faltan $200. Aún así, algo saldrá a tu favor, Emma. Eres demasiado inteligente para este lugar. Ser inteligente no paga las facturas, dijo, levantando la pesada jarra. Ser inteligente me metió en este lío. Volvió al salón. El restaurante se llenaba. El zumbido exigente de los comensales, el tintineo de la cubertería, el perpetuo shhh de las puertas de la cocina, y luego a las 7:30 de la tarde se sentaron sus 2 mesas más importantes. Una al lado de la otra. En la mesa 7, un grupo de 4, 3 mujeres de unos 50 años envueltas en etiquetas de diseñador que gritaban dinero nuevo, y un hombre que parecía profundamente aburrido. La líder clara era una mujer con un bob rubio severo y un collar de diamantes lo bastante pesado como para ser un arma. Emma la reconoció de las páginas de Sociedad Local. La señora Eleanor Henderson. En la mesa 9, un comensal solitario, un hombre de unos 50 y tantos. Llevaba una chaqueta azul marino impecablemente cortada, pero sin corbata. Era callado, discreto, y leía un ejemplar físico del Wall Street Journal. Pidió agua con gas con lima y un salmón a la parrilla simple, y luego se desvaneció en el fondo. Parecía completamente anodino. Su nombre, que Emma solo vio de reojo al hacer la reserva, era Dylan Edward. No significaba nada para ella. La noche avanzó. La mesa 9, el señor Edward, era un fantasma. Comió, leyó, fue perfectamente cortés y no requirió mantenimiento. La mesa 7, la señora Henderson, era una pesadilla. «Camarera», espetó, agitando a Emma. «No, disculpe».
Camarera. Sí, señora. Este vino, dijo la señora Henderson, señalando su copa medio llena de Cabernet de $90. Está avinagrado. Emma sabía instintivamente que no lo estaba. Lo había abierto en la mesa. ¿Puedo traer la botella de nuevo, señora? ¿Le gustaría que la decantara? No seas ridícula. Sé reconocer un vino avinagrado. Es imbebible. Quítalo y tráeme el otro Cabernet. El de reserva. Era una botella de $250. Emma conocía el juego. La cliente quería una mejora gratis. Por supuesto, señora. Solo necesito que mi gerente apruebe él. La voz de la señora Henderson subió, adquiriendo un filo cerrado. ¿Me estás acusando de mentir, niña? He estado bebiendo vino francés desde antes de que nacieras. Sé de qué hablo. Para impresionar a sus amigas, pasó a un intento torpe, con acento pesado y gramática desastrosa, de francés. Tu bi you bet. Y amo a coune. You are not. La mandíbula de Emma se tensó. Tomó una respiración lenta y profunda. No la estoy acusando de nada, señora. Traeré a mi gerente. Fue a buscar a Brian, quien, al ver los diamantes de la señora Henderson, se inclinó inmediatamente, se disculpó profusamente y compensó la primera botella antes de traer la más cara. Le lanzó a Emma una mirada que prometía represalias. Emma volvió a sus tareas, las manos temblando de rabia y humillación. El hombre de la mesa 9, el señor Edward, levantó brevemente la vista de su periódico. Su mirada no era de lástima. Era analítica. Parecía observar toda la interacción como un maestro de ajedrez viendo a un novato jugar. Luego volvió a su periódico. Llegaron los platos principales. La mesa de la señora Henderson era ruidosa. Sus risas, frágiles y agudas. Emma estaba recogiendo sus platos cuando la señora Henderson, envalentonada por el vino caro y sus amigas, decidió escalar. Se inclinó conspiratoriamente hacia sus amigas, pero lo bastante alto para que Emma oyera. De estos lugares, dijo, gesticulando vagamente hacia Emma. Contratan a cualquiera. Sin clase, sin antecedentes. Luego, pensando que era astuta y discreta, se inclinó más y volvió a su atroz francés. Susurró, pero tan alto como un grito de escenario. Cette pauvre lente. Look at her. This poor girl. She smells of failure. Una de sus amigas soltó una risita y añadió en un francés igualmente terrible. Probably more stupid. Probably stupid. And her shoes are horrible. Emma se quedó paralizada. No era solo el insulto. Era el idioma. Estaban destrozando el idioma que amaba, el idioma de Molière y Hugo, usándolo como una herramienta torpe para una crueldad casual. Se quedó perfectamente quieta, de espaldas a ellas, la pesada bandeja de platos hundiéndose en sus palmas. Cada instinto le gritaba que se alejara, que lo tragara, que fuera a la cocina, golpeara la puerta del congelador y llorara. El alquiler vencía el viernes. Le faltaban $200. No podía permitirse ser despedida. Pero las palabras smells of failure tocaron un nervio que llevaba 2 años en carne viva. No solo veían a una camarera. Veían la verdad. Ella tenía miedo de ser un fracaso y ellas se reían. Mark, desde la barra, captó su mirada. Le dio una ligera sacudida de cabeza de advertencia. No. El hombre de la mesa 9, Dylan Edward, dejó su periódico. La observaba. Emma se giró. Todo el restaurante pareció caer en un silencio amortiguado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Colocó la pesada bandeja en un soporte cercano con un golpe deliberado y silencioso. El tintineo de los platos fue el único sonido. La señora Henderson y sus amigas dejaron de reír, sorprendidas de que su broma privada fuera interrumpida. Miraron a Emma, sus rostros una mezcla de confusión y molestia. ¿Hay algún problema?, preguntó la señora Henderson, su voz goteando con descendencia. Emma miró directamente a los ojos de la mujer. El miedo aún estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero estaba siendo consumido rápidamente por una rabia blanca, articulada. Había perdido su carrera, sus ahorros y su futuro. No perdería, decidió en ese milisegundo,
también su dignidad por $2,13 la hora. Dio medio paso hacia la mesa. Cuando habló, su voz no era la tensa, servil voz de camarera. Era baja, clara y firme. Y no estaba en inglés. Habló en un francés con acento parisino impecable, del tipo que no se aprende en una app turística, sino viviendo en el sexto arrondissement y debatiendo a Foucault con profesores universitarios. Madame, comenzó Emma, su tono respetuoso pero gélido. La mesa parpadeó. La sonrisa pintada de la señora Henderson vaciló. Emma continuó, sus palabras precisas y cortantes como acero quirúrgico. Le falger en est pas une odeur, madame. C'est le fardeau de une dette que elle on paye pour une éducation que vous ne avez manifestement jamais eue. Una de las amigas de la señora Henderson, que claramente entendía más que su anfitriona, soltó un pequeño jadeo agudo. El rostro de la señora Henderson comenzó a enrojecer en un tono peligroso de carmesí. Emma no había terminado. Miró sus propios zapatos gastados de $20, los que la mujer había burlado, y luego volvió a mirarla. «Qu'est quant à la stupidité en est pas tant le service aux autres. Elle est tant le jugement de ce que l'on ne comprend pas. Elle est tant l'utilisation de une langue magnifique pour afficher sa propre ignorance». Sostuvo la mirada de la mujer durante 1, 2, 3 segundos. El silencio era absoluto. Incluso el ruido de la cocina parecía haber muerto. En la mesa 9, Dylan Edward no se había movido un músculo. Observaba a Emma, su expresión ilegible, pero sus ojos estaban vivos, alerta e intensamente enfocados. Había oído y entendido cada palabra. Emma terminó, su voz suavizándose apenas una fracción, una imitación perfecta del desapego profesional. Vos chausures, en revanche, sont ravisantes. ¿Desirez vos un café o une adición? El hechizo se rompió. La señora Henderson, al darse cuenta de que había sido desmantelada comprehensibly en un idioma que apenas hablaba, balbuceó. No podía atacar a Emma en el contenido del francés. No lo había entendido todo. Así que atacó en el único terreno que podía. Yo nunca. Chilló, volviendo al inglés. Me están insultando. La ayuda. Gerente. Gerente. Brian apareció en un instante, su rostro pálido de pánico. Señora Henderson, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? Que esta chica. La señora Henderson señaló con un dedo tembloroso cargado de anillos a Emma. Me habló en un idioma extranjero. Fue grosera. Insultó mis zapatos. Quiero que la despidan. ¿Me oye? Despidan. Brian se giró hacia Emma, sus ojos desorbitados. Ovance, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? Emma se mantuvo erguida. La adrenalina se desvanecía, reemplazada por una calma fría y temida. Esto era todo. El final de la línea. Simplemente aclaré un punto para la cliente, Brian, en francés, como ella inició. ¿Le hablaste en francés? Brian parecía completamente desconcertado. Se giró hacia la señora Henderson. Señora, estoy seguro de que fue un malentendido, no seré llamada mentirosa. La señora Henderson arrojó su servilleta al plato. Soy una cliente de este establecimiento. Mi esposo, Richard Henderson, es un hombre muy importante. Si no la despiden en este instante, me aseguraré de que lo hagan. Arruinaré este pequeño restaurante barato. La amenaza del nombre de Richard Henderson flotó en el aire. Emma lo sabía. Era un titán de las finanzas en la ciudad, el CEO de Aris Capital. Era el hombre al que había intentado exponer, el hombre que había arruinado su vida. La ironía era tan amarga que sabía a ácido. De todos los restaurantes en todas las ciudades, tenía que estar sirviendo a Eleanor Henderson. Brian no necesitó más convencimiento. El cálculo era simple. Una empleada desechable de salario mínimo contra la esposa de un hombre que podía comprar toda la manzana. Ovance, dijo Brian, su voz temblando de fingida disculpa hacia la señora Henderson y fría furia hacia Emma. Ve a mi oficina ahora. Brian, ella estaba, Mark comenzó a decir desde la barra, pero Brian lo cortó. Y tú también, Mark. ¿Quieres ir con ella? Cállate y sirve.
Emma miró a la señora Henderson, que ahora sonreía, una sonrisa tensa y viciosa de triunfo. Miró a Dylan Edward en la mesa 9. Estaba colocando silenciosamente efectivo en su mesa. Se levantó, abotonó su chaqueta y, sin una sola mirada al drama que se desarrollaba, salió tranquilamente del restaurante. No había intervenido. No había dicho una palabra. Solo se fue. Una extraña ola final de decepción inundó a Emma. Por un segundo pensó que ese hombre, el que entendía, podría haber sido un testigo, un aliado, pero era solo otro cliente ansioso por escapar de una escena. Se giró y caminó hacia la oficina de Brian, el sonido de la risa de la señora Henderson siguiéndola todo el camino. La oficina de Brian era un armario sin ventanas abarrotado con un escritorio de metal, pilas de facturas y un póster que decía trabajo en equipo. Juntos, todos logran más. La hipocresía la hacía querer vomitar. Brian cerró la puerta de golpe, su rostro moteado de rojo. ¿Y estás loca? Y gritó, su voz un susurro ronco. ¿Tienes idea de quién era esa? Sí, lo sé, dijo Emma, su voz hueca. Era Eleanor Henderson. Su esposo prácticamente es dueño de esta ciudad. No le hablas en francés. No le hablas a menos que ella te haga una pregunta directa. ¿Qué demonios le dijiste? Me defendí, dijo Emma. La lucha se había ido, dejando solo el cansancio profundo de la derrota. ¿Te defendiste? Eres camarera. Tu trabajo no es defenderte. Tu trabajo es soportarlo. Soportas los insultos. Soportas las quejas. Soportas la mierda. Y sonríes. Clavó un dedo en ella. Tengo que compensar su comida de $600. ¿Sabes de dónde sale eso? De mi bono, de mi bolsillo. Ella me insultó primero. Me burló en. No me importa. Rugió Brian. Estás acabada. Terminada. Limpia tu casillero. Te enviaré tu último cheque por correo. Emma solo asintió. No había nada que decir. Sabía que esta era la consecuencia. La había elegido. Había elegido 60 segundos de dignidad sobre un déficit de alquiler de $200. Era una decisión financiera terrible. Fuera. Te escupió Brian. Emma salió de la oficina. El restaurante volvía a zumbar, los clientes ya olvidando la escena. La mesa de la señora Henderson reía, una nueva botella de champán complementaria en un cubo de hielo a su lado. Emma caminó al cuarto del personal en trance. Sacó sus pocas pertenencias de su casillero, un ejemplar gastado de L. Étranger, un par de calcetines de repuesto, un recipiente de Tupperware vacío y una botella de Advil. La suma total de su vida en The Gilded Spoon. Mark la esperaba junto a la puerta trasera. Emma, lo siento mucho, dijo, su rostro arrugado de angustia genuina. Eso fue increíble. Lo que dijiste fue legendario. Pero, Jesús, ¿estás bien? ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Mark, susurró. La realidad la golpeaba como un golpe físico. Estoy desempleada. A partir de este segundo, el aviso de desalojo ya no es una posibilidad. Es una certeza. Realmente no lo sé. Y mira, dijo, sacando un billete arrugado de $100 de su billetera. No es mucho. Es todo lo que tengo de propinas esta noche. Tómala. Por favor. Lágrimas brotaron de los ojos de Emma, calientes y repentinas. Mark, no puedo. Y cállate y tómalo. Lo harías por mí. Lo abrazó, un abrazo feroz y rápido, y tomó el dinero. Y gracias. Empujó la puerta trasera hacia el callejón, el olor a basura y cerveza rancia golpeándola. Tomó una respiración profunda del aire frío de la noche, tratando de no sollozar. Era un fracaso. La señora Henderson tenía razón. Olía a ello. Entonces recordó. Mis propinas, dijo a medias para sí misma. No, no limpié mis mesas. De la mesa 9, el hombre callado. Se fue justo en medio del espectáculo. No te preocupes. La limpiaré. Te daré lo que dejó. No, está bien. Lo haré. No, no dejaré mi última propina. Era un punto de orgullo,
un punto estúpido y sin sentido, pero era suyo. Volvió a entrar, evitando la línea de visión de Brian, y tomó una bandeja de autobús. Caminó a la mesa 9. La mesa estaba impecable. Había vuelto a doblar su servilleta y la colocó junto a su vaso de agua vacío. Sobre el recibo firmado de la tarjeta de crédito, había una pila de efectivo. Los ojos de Emma se abrieron. Contó rápidamente. Una propina de $200 en una cuenta de 80. ¡Guau! Al menos la noche no fue un desastre financiero total. Pero debajo del efectivo y el recibo, había algo más. Un sobre negro grueso de cartulina pesada. Estaba completamente en blanco. Su corazón martilleó. Esto era raro. Miró alrededor. Nadie miraba. Metió el sobre en el bolsillo de su delantal, recogió los platos y la propina, y se apresuró de vuelta a la cocina. Dejó la bandeja en el lavadero, metió los $100 de Mark y los 200 del señor Edward en su sostén, el banco de las camareras, y huyó por la puerta trasera por última vez. No dejó de caminar hasta llegar a la parada de autobús, a 2 cuadras, bajo la luz amarilla parpadeante de un farol defectuoso. Sus manos temblaban de nuevo, pero esta vez por una emoción diferente. Curiosidad, sacó el sobre negro. Era pesado, caro. Abrió la solapa sin sellar. Dentro había 2 cosas. La primera era un solo billete de avión, o más bien una impresión de confirmación de vuelo. No era de una aerolínea comercial. Listaba un número de vuelo, G650, y 2 códigos de aeropuerto que reconoció al instante. Salida Teterboro TBNJ Hangar 7 llegada Le Bourget LBG París salida 8 de la mañana. El nombre del pasajero estaba en blanco, listado solo como invitado de J. Edward. El sangre de Emma se enfrió. Teterboro era el aeropuerto de jets privados. Le Bourget era su equivalente parisino. Este era un billete para un jet privado. A París mañana. Buscó a tientas el segundo artículo. Era una tarjeta de presentación tan gruesa y negra como el sobre. En un lado, grabado en letras plateadas simples y elegantes, estaban 2 iniciales, JT. En el reverso, una nota manuscrita. La caligrafía era afilada, angular y decisiva. Señorita Vance, escuché lo que dijo. Más importante, escuché lo que no dijo. Su francés es excelente. Su integridad es mejor. Creo que está en el trabajo equivocado. Puede que tenga uno más adecuado. Si es la mitad de valiente que inteligente, estará en el hangar 7 mañana a las 8 de la mañana. Su problema de alquiler será lo menor de sus preocupaciones. No llegue tarde. JT. Emma leyó la nota 1, 2, 3 veces. Su problema de alquiler. Había estado sentado una mesa más allá. No podía haber oído su susurro a Mark en la barra. Oh sí. Esto es una locura, susurró a la calle vacía. Esto es una locura. ¿Era una broma? ¿Una trampa? ¿Era Dylan Edward algún excéntrico poderoso y creepy? ¿Tráfico humano? ¿Una red de extracción de órganos? Su mente recorrió cada posibilidad aterradora. Pero luego pensó en la alternativa. Un aviso de desalojo. Volver a vivir con su tía. Las interminables entrevistas en agencias de empleo temporal donde mirarían su brecha de empleo de 2 años y la marca negra de Aris Capital y le ofrecerían $15 la hora para archivar papeles. Miró la nota de nuevo. Si es la mitad de valiente que inteligente, era un desafío. Era una apuesta. Era imposiblemente una puerta abriéndose justo cuando otra se cerraba de golpe. El autobús de las 24 horas siseó al detenerse frente a ella. Tenía una decisión que tomar. Ir a casa a su apartamento frío y vacío y llorar. O ir a casa, hacer una maleta y tomar un autobús de las 3 de la mañana a Teterboro, Nueva Jersey. Emma Vance, la analista financiera incluida en lista negra, la camarera sobreeducada, el fracaso de $200, miró el billete a París. Subió al autobús, pero no iba a casa. Iba al Port Authority para tomar el primer autobús a Nueva Jersey. La luz del amanecer era un gris enfermizo, del color del agua sucia de platos. Emma no había dormido. Había pasado 3 horas en un autobús de New Jersey Transit traqueteante, todo su guardarropa de París metido en la mochila que usaba para el restaurante.
Contenía una chaqueta negra de sus días en Aris Capital, 2 blusas, un par de jeans y su ejemplar de L. Étranger. Se sentía absurdamente, peligrosamente inadecuado. Había pasado el viaje en autobús oscilando entre una esperanza salvaje y un terror paralizante. Había buscado en Google a Dylan Edward. Los resultados le robaron el aliento. No era solo rico. Era un fantasma, un recluso. El fundador y único propietario de Edward Industries, una firma de capital privado tan vasta y silenciosa que se hablaba de ella en susurros en las noticias financieras. No estaba en redes sociales. Solo había 3 fotos de él en línea, todas granuladas y de al menos una década atrás. Su patrimonio neto se estimaba en miles de millones no divulgados. Era conocido como el hacedor de reyes, un hombre que compraba y vendía corporaciones enteras, no con adquisiciones hostiles, sino con movimientos estratégicos silenciosos que nadie veía venir hasta que la tinta estaba seca. No era un creep. No era un traficante. Era posiblemente uno de los hombres más poderosos del mundo, y había estado sentado en la mesa 9 bebiendo agua con gas, viendo cómo la despedían. Esta realización no la calmó. La aterrorizó aún más. ¿Qué quería un hombre así con ella? La nota decía, creo que está en el trabajo equivocado. ¿Qué trabajo tenía en mente? ¿Y si esto era una prueba y ya había fallado al presentarse? El autobús la dejó en una intersección desolada a 1 milla del aeropuerto. Caminó el resto del camino, el viento frío de la mañana cortando su chaqueta delgada. Teterboro no era como un aeropuerto normal. No había terminales, multitudes ni filas de TSA. Era un campus extenso de hangares anónimos y edificios de vidrio elegantes llamados FBOs, operadores de base fija. Era donde los multimillonarios estacionaban sus jets como coches. El hangar 7 estaba al final del campo. Era una estructura blanca masiva e imposiblemente limpia, lo bastante grande como para contener un campo de fútbol. El silencio era inquietante, roto solo por el lejano gemido de un motor de jet. Caminó por las puertas corredizas de vidrio del FBO adjunto. El vestíbulo era como un hotel de 5 estrellas, todo cuero y cromo, con una recepcionista silenciosa en un escritorio de mármol. Emma, con su mochila y sus zapatos de $20, se sentía como un perro callejero en un palacio. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista, su voz educada pero escéptica. Estoy aquí para encontrarme con el señor Edward, dijo Emma, su voz saliendo como un chillido. En el hangar 7. Soy su invitada. Todo el comportamiento de la recepcionista cambió. El escepticismo desapareció, reemplazado por una sonrisa profesional deslumbrante. Por supuesto, señorita Vance. El señor Edward la está esperando a bordo. Por aquí, por favor. Señorita Vance. Había sabido su nombre. No solo lo había oído. Sabía quién era antes de siquiera entrar al restaurante. El comentario del problema de alquiler no era una buena suposición. Era inteligencia. La recepcionista la guió por una puerta segura directamente al asfalto. Y allí estaba. No era solo un jet. Era un Gulfstream G650R, un milagro aerodinámico de $70 millones pintado de un blanco perla elegante con una sola T plateada en la cola. Era más grande que todo su apartamento. Las escaleras de aire estaban abajo. Un piloto con uniforme impecable estaba al pie. Señorita Vance. Bienvenida. Por aquí, el corazón de Emma latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. Subió las escaleras, su mochila sintiéndose más pesada con cada paso. El interior no era ostentoso. Era la definición de riqueza silenciosa y aterradora. Cuero color crema, madera oscura pulida, accesorios de platino cepillado. Era silencioso, cómodo y completamente estéril. Dylan Edward estaba sentado en una de las 4 grandes sillas de capitán leyendo no un periódico esta vez, sino un informe encuadernado grueso. Estaba vestido como la noche anterior, con un suéter de cachemira oscuro y pantalones de franela gris. Levantó la vista cuando ella entró. Señorita Vance, llega 5 minutos antes. Lo aprecio. Su voz era tranquila, un barítono grave. Hizo un gesto hacia el asiento frente a él. Por favor, despegamos en 10. Emma se sentó. El cuero era tan suave que se sentía como hundirse en una nube. Una azafata apareció de la nada. ¿Café?
señorita Vance? Tenemos granos de Kenia Peaberry recién molidos. Oh, sí, gracias. Solo, por favor. La azafata desapareció. La puerta de la cabina se selló con un siseo neumático. Emma agarró los reposabrazos mientras el jet comenzaba a rodar. El movimiento era tan suave que era casi imperceptible. Edward cerró su informe y la miró. Sus ojos eran azul pálido, agudos y evaluadores. No sonreía. ¿Se pregunta por qué está aquí? Dijo. No era una pregunta. Sí. La nota. Fue inesperada. Soy un hombre que detesta el desperdicio, señorita Vance. Desperdicio de tiempo, de dinero y, sobre todo, de talento. Usted esperando mesas en The Gilded Spoon es un desperdicio profundo de talento. Llegó el café en una delicada taza de porcelana. La mano de Emma temblaba tanto que no se atrevió a tomarla. ¿Cómo supo mi nombre? Preguntó. ¿Cómo supo de mí, mi alquiler? Hago de mi negocio saber cosas. Estaba en The Gilded Spoon para evaluar la propiedad. El fideicomiso familiar Henderson tiene una participación en los bienes raíces, y estoy considerando una reorganización de sus activos. Hice que mi equipo investigara a todos los empleados de los establecimientos que visito. Procedimiento estándar. ¿De entonces, leyó mi archivo antes de anoche? Lo hice, dijo Edward. Universidad Brown, doble honor, analista de Aris Capital 2019 a 2021, terminada por incumplimiento de conducta, seguida de una brecha de 2 años, luego camarera. Era un archivo curioso. No encajaba. El jet aceleró por la pista. Emma sintió un suave empujón en el cuero lujoso y luego la sensación surrealista de ingravidez del despegue. Estaban en el aire, ascendiendo en un ángulo imposible. Entonces, continuó Edward, testifiqué su actuación, su interacción con la señora Henderson, la esposa del hombre que deduje era responsable de su terminación. ¿Sabe de eso? Susurró Emma. Sé que Richard Henderson dirige Aris Capital. Sé que presentó un informe interno de denunciante sobre la contabilidad del fondo hecho y posteriormente fue incluida en una lista negra del sector financiero entero. Su informe, por cierto, fue brillante. Inexacto en una pequeña suposición, pero brillante. Emma quedó en silencio atónita. No había visto solo a una camarera hablar francés. Había visto toda la arquitectura invisible de su fracaso. Había visto la injusticia. Entonces anoche, dijo, la nota no era solo por mi francés. El francés fue el detonante, dijo Edward, una sonrisa fraccionada tocando sus labios por primera vez. Me mostró que tenía fuego, que no estaba rota, que había retenido su educación y, más importante, su columna vertebral. Pero la razón por la que está en este avión es su experiencia en finanzas. Se inclinó hacia adelante. Voy a París a encontrarme con un hombre llamado Antoine Dubois. Es el jefe de uno de los fondos de riqueza privada más antiguos de Europa. Es tradicional. También es la inversión clave en un proyecto de energía verde de miles de millones de dólares por el que mi firma y Aris Capital compiten. Hizo una pausa, dejando que los nombres se hundieran. Mi equipo ha estado intentando una reunión sin garantías con Dubois durante 6 meses. Han fallado. Los ve como típicos estadounidenses codiciosos. Henderson, por otro lado, ha estado susurrando en su oído durante meses, allanando el camino. El acuerdo está a punto de cerrarse a favor de Henderson en 48 horas. ¿Entonces por qué estoy aquí? Preguntó Emma, su voz apenas audible. Porque Antoine Dubois es un patriota. Detesta a los saqueadores corporativos estadounidenses, pero detesta más a los deshonestos. Y es un francófilo notorio. Cree que el idioma que hablas dice quién eres. Edward tomó el informe que había estado leyendo y lo deslizó sobre la mesa. Estaba titulado Propuesta Dubois Edward Aris. No está aquí como camarera, señorita Vance. No es, por ahora, una empleada. Está aquí como consultora. Tiene 7 horas hasta que aterricemos en Le Bourget. Necesito que lea toda esta propuesta. Encuentre el fallo en la valoración de Henderson, el mismo tipo de fallo que encontró en Aris, y necesita estar preparada para explicárselo al señor Dubois en francés. Emma miró el informe encuadernado de 300 páginas. Luego miró al multimillonario que acababa de secuestrarla,
ascenderla y darle una tarea imposible. ¿Y si tengo éxito?, preguntó. Dylan Edward finalmente permitió una sonrisa delgada y completa. Y si tiene éxito, señorita Vance, no solo recuperará su antigua vida. Me ayudará a tomar la de Richard Henderson. Las 7 horas en el Gulfstream fueron la sesión de estudio intensiva más presurizada de la vida de Emma. El jet era un tubo presurizado silencioso que surcaba el Atlántico a casi la velocidad del sonido. No había turbulencias. Solo el susurro del aire reciclado y el crujido del papel. Emma devoró la propuesta. El rol de consultora era una ficción. Esto era una audición, un examen final. Dylan Edward trabajaba silenciosamente frente a ella, tomando llamadas en un teléfono satelital en tonos bajos y decisivos y marcando otros documentos. No la interrumpió. La propuesta era para un enorme parque eólico marino en el Mar del Norte. La propuesta de Edward era directa. Inversión pesada, tecnología aprobada, retorno a 20 años. La propuesta de Henderson, presentada por Aris Capital, era llamativa. Prometía un 30% más de retorno en la mitad del tiempo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Los viejos instintos de Emma, los que habían estado dormidos durante 2 años, rugieron de vuelta a la vida. Su mente, tan ocupada calculando propinas y memorizando ingredientes de sopa, ahora entró en máxima velocidad. Lo vio. No estaba en los balances principales. Estaba enterrado en los apéndices, en los vehículos de propósito especial, SPV, usados para mantener los activos de construcción. Henderson no solo prometía un retorno más alto. Estaba usando el mismo truco del fondo hecho que ella había advertido. Estaba colateralizando cruzadamente la deuda con otros activos no relacionados, haciendo que el proyecto pareciera artificialmente seguro. Peor, estaba usando un activo depreciado, buques portacontenedores envejecidos como colateral, pero valorándolos a su costo de reemplazo futuro. Era fraude. Era sutil, brillante e ilegal. Lo está haciendo de nuevo, susurró, su pluma volando sobre un bloc legal. El mismo modelo. Está ocultando el apalancamiento. Está valorando el colateral en una métrica futura imposible. Si el mercado naviero baja siquiera un 2%, todo el SPV colapsa y los inversores primarios, Dubois, quedarán con una bolsa vacía. Edward levantó la vista, sus ojos azules agudos. Explique. Emma pasó los siguientes 20 minutos guiándolo por los números. No titubeó. No dudó. Ya no era una camarera. Era la analista para la que había nacido. Cuando terminó, Edward asintió lentamente. Y mi equipo de MBAs de $800 la hora lo pasó por alto. Estaban mirando la tecnología, no la letra pequeña. Intentaban superar a Henderson en promesas, no en pensamiento. Estaban buscando un mejor trato, dijo Emma. Yo buscaba la mentira. Es lo único que sé encontrar. Bien, dijo Edward. Ahora póngalo en francés. Simple, directo, francés financiero. El señor Dubois no es contador, pero es un tiburón. Olerá la sangre en el agua si lo presenta correctamente. Aterrizaron en Le Bourget con la suavidad de una pluma. El sol apenas comenzaba a ponerse sobre París, pintando el cielo en tonos de púrpura magullado y albaricoque. Un DS-9 negro discreto, un coche favorecido por funcionarios del gobierno francés, los esperaba en el asfalto. Una última cosa, señorita Vance, dijo Edward mientras se deslizaban por las antiguas calles estrechas del primer arrondissement. Antoine Dubois es teatral. La pondrá a prueba. No sea educada. Sea correcta. El coche se detuvo frente a una enorme puerta de madera sin marcar en la Place Vendôme. Se abrió a un patio privado y luego a un edificio que parecía más un museo que una oficina. Fueron escoltados a una vasta sala en el último piso con ventanas del suelo al techo con vista a la plaza iluminada. El señor Antoine Dubois estaba de espaldas a ellos, mirando por la ventana. Era un hombre alto y delgado de unos 70 años, con un traje a medida de tal calidad que parecía colgar de él por derecho divino. Se giró y Emma sintió un sobresalto. Era severo, con una nariz afilada y ojos tan oscuros e inteligentes como los de un cuervo. Y Dylan, dijo Dubois, su voz un susurro seco. No extendió la mano. Habló en inglés con acento perfecto. Llegas tarde y has traído a una niña.
Antoine, dijo Edward, imperturbable. Esto no es una niña. Es Emma Vance, mi nueva asociada. Maneja nuestra diligencia de vida en asociaciones éticas. Tiene algunas observaciones sobre la propuesta. Dubois resopló, un sonido pequeño y grosero. Despidió a Edward y volvió su mirada fulminante completa sobre Emma, cambió a un francés rápido e imposiblemente complejo. Henderson, vous êtes un analyste. Vous semblez à peine sortir de l'école, et vous osez venir ici critiquer le travail de Richard Henderson, un homme qui gère plus d'argent que votre patron ne verra jamais. Era una prueba, un asalto brutal y directo, de la misma manera que la señora Henderson la había probado, pero con intelecto en lugar de ignorancia bruta. Emma no retrocedió. No se disculpó. No sonrió. Respondió en el mismo francés financiero formal que había estado ensayando. Geleis de l'analyste en importe pas, Monsieur Henderson. Seuls les chiffres content, et les chiffres de M. Henderson sont un mensonge. Las cejas de Dubois se dispararon. Esta no era la respuesta que esperaba. Un mensonge. Y dijo, su voz peligrosamente suave. Expliqués. Durante los siguientes 10 minutos, Emma explicó. No usó una laptop. No usó gráficos. Usó solo sus palabras, su blog legal y la fuerza ardiente de su convicción. Expuso el SPV. Identificó los activos mal valorados específicos. Le mostró cómo funcionaba el modelo del fondo hecho, cómo creaba ganancias fantasma para atraer inversores justo antes de colapsar. Señaló la línea de firma en la propuesta de Aris. Ceci est la fraude de Richard Henderson, mais CN est pas sa signature. C est le œuvre de son protégé, el homme qui a concu le fans hecho original. Il utilice le meme plan. Dubois estaba en silencio, sus ojos oscuros fijos en ella. Vous parlez avec autorité, dijo Dubois, su tono pasando de hostil a curioso. Comment connaissez-vous ce plan, mademoiselle Vance? Comment savez-vous que CNE sont pas juste des rasensaigres de un rival? Este era el momento, la carta final. Parce que J. Suisse l'analyste qui a écrit le rapport de dénonciation sur le premier fans hecho Cesaris Capital il y a deux ans, dijo Emma, su voz resonando con claridad. J. a dit a Richard Henderson en face que son modèle et frauduleux. Il me a licencié et mise sur liste noire pour me faire taire, mais J. a gardé mes dossiers. Metió la mano en su mochila, pasó su ejemplar de L. Étranger y sacó una unidad USB delgada, la que había mantenido oculta en su apartamento durante 2 años, la única prueba que tenía. Ceci, dijo, colocándola suavemente en el escritorio pulido del siglo XVIII, est le rapport original, celui qui prouve un esquema de fraude sur titres. Il ne busment pas seulement sur le projet de la mer du Nord, monsieur. Il est un prédateur, et vous êtes sa prochaine proie. La sala estaba mortalmente silenciosa. Dylan Edward no había dicho una palabra. Observaba a Dubois. Antoine Dubois miró la unidad USB. Luego miró a Emma, viéndola realmente por primera vez. Vio el fuego, la inteligencia y la columna vertebral inquebrantable. Caminó a su escritorio y presionó un botón en su intercomunicador. Y Nathalie, dijo, su voz tranquila. Annulez immédiatement mon dîner et appelez notre équipe juridique. Nous avons un problème avec Caris Capital. Se giró hacia Emma. Una sonrisa lenta y delgada se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de ver sangrar a un rival. Mademoiselle Vance, dijo, volviendo al inglés. Il semble que J. vous doive des excuses. Et-me Edward, il semble que J. vous doive un nouveau partenariat. Finalmente extendió la mano, no a Edward, sino a Emma. Bienvenida a París, dijo. El vuelo de regreso a Teterboro fue silencioso, pero era un silencio diferente. La tensión presurizada del viaje de ida se había evaporado, reemplazada por el zumbido eléctrico de la victoria. Emma estaba exhausta, su adrenalina drenándose, dejando un cansancio profundo y óseo. Había estado despierta casi 48 horas. Había sido despedida, contratada y acababa de ayudar a desmantelar un fraude de miles de millones de dólares. Debió quedarse dormida porque se despertó con un sobresalto al suave golpe del tren de aterrizaje desplegándose. Las luces de Nueva Jersey eran una manta brillante y familiar debajo. Dylan Edward la observaba,
una carpeta en su regazo. «O lo hizo bien, señorita Vance», dijo tranquilamente mientras el jet se asentaba en la pista. «Nosotros lo hicimos bien», corrigió Emma, su voz aún espesa por el sueño. «Usted sabía que tenía los archivos, ¿verdad?». «En la USB». Sabía por su archivo que era meticulosa. Asumí que no dispararía la única bala que tenía. Solo proporcioné el objetivo. El jet rodó de vuelta al hangar 7. Eran poco más de las 4 de la mañana. El FBO estaba silencioso y oscuro. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Emma, las realidades mundanas de su vida comenzando a inundarla de nuevo. Seguía desempleada. Seguía sin tener alquiler. Edward no respondió de inmediato. Esperó hasta que los motores se apagaron y la cabina estaba completamente silenciosa. Luego deslizó la carpeta sobre la mesa. «Esto», dijo. Emma la abrió. No era una oferta de trabajo de una página. Era un contrato encuadernado grueso. Acuerdo de empleo. Posición: presidenta, inversiones éticas y supervisión. Compañía: Edward Industries. Los ojos de Emma escanearon la página, su corazón deteniéndose. Leyó el título de nuevo. Presidenta. Pasó a la última página. El salario listado era un número con 6 ceros. Era más dinero del que jamás había soñado ver. Era más de lo que Richard Henderson pagaba a sus VP superiores. Presidenta, balbuceó. «Dylan, yo soy camarera. Quiero decir, soy analista. Esto es un trabajo para un socio senior. No contrato por currículos, Emma, contrato por carácter. He visto su currículo. La despidió. He visto su carácter. Acaba de hacernos a ambos una gran cantidad de dinero. Y más importante, hondó una deuda antigua». «¿Una deuda?». Edward miró por la ventana durante un largo momento al hangar oscuro y silencioso. «Mi difunta esposa, Genevieve, era francesa. Ella fue quien me enseñó a amar el idioma. También fue quien fundó una pequeña organización benéfica para niños en París hace 10 años. Esa organización fue uno de los primeros inversores en el fondo hecho de Richard Henderson. Fue eliminada por completo. La destruyó». Giró sus ojos azul pálido de vuelta a Emma. «Y era un asunto personal. He estado buscando una forma legal, ética y financieramente sólida de desmantelar el imperio de ese hombre desde entonces. Mi equipo seguía intentando vencerlo en su propio juego, prometiendo retornos más altos. Pero no puedes vencer a un tramposo en su propio juego. Tienes que exponerlo». Emma susurró, entendiendo. «Tienes que exponerlo», acordó Edward. «Lo que escuché en el restaurante anoche no fue solo buen francés. Fue integridad. Fue la integridad de Genevieve. No solo se defendió. Defendió la idea de la decencia a un gran costo personal. Eso es una mercancía que no puedo encontrar en el mercado abierto». Golpeó el contrato. «Y esto no es una oferta de trabajo, Emma. Es una sociedad. Quiero que construya una nueva división en mi firma. Su único trabajo será hacer exactamente lo que acaba de hacer en París. Encontrar la mentira, evaluar a nuestros socios, adquisiciones y proyectos, no solo por ganancia, sino por ética. Tendrá un presupuesto ilimitado y mi autoridad completa. Responderá solo ante mí». Lágrimas corrían por el rostro de Emma, silenciosas y calientes. No solo estaba obteniendo un trabajo. No solo estaba obteniendo venganza. Estaba siendo vista. Estaba siendo validada. «Hay una cosa más», dijo Edward. Le entregó un sobre más pequeño. Dentro había un cheque. Era un cheque de caja a nombre de Emma Vance. «Es un bono de firma», dijo. «Para su problema de alquiler y los $200 que le faltaban». El cheque era por $250,000. Emma soltó un sonido que era medio sollozo, medio risa. «Y finalmente», dijo Edward, levantándose mientras la puerta de la cabina se abría. «Tomé la libertad de retener un bufete de abogados en su nombre. Estarán presentando una queja formal de denunciante ante la SEC esta mañana usando su evidencia. También presentarán una demanda civil contra Aris Capital y Richard Henderson personalmente por despido injustificado y difamación.
para cuando aterrice en París para descubrir que ha perdido el acuerdo con Dubois, encontrará sus activos congelados y un marsal federal esperándolo. Emma se levantó, sus piernas temblando. Se secó la cara, sosteniendo el contrato contra su pecho. Y no sé qué decir, dijo. Y diga sí, dijo Edward, un toque de sonrisa jugando en sus labios. Y sí, dijo Emma, su voz clara y fuerte. Sí, gracias. Bien. Mi coche la llevará a casa. Descanse. Empieza el lunes. Enviaremos un coche. Emma asintió, completamente entumecida. Bajó las escaleras de aire, su vieja mochila en una mano y un contrato que cambiaría su vida en la otra. El mismo conductor de París esperaba, esta vez junto a un Bentley negro elegante. Abrió la puerta para ella. ¿A dónde, señorita Vance? Emma dio su dirección. Se acomodó en el cuero lujoso, el coche deslizándose silenciosamente fuera de Teterboro. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo en brillantes trazos de naranja y rosa. Era el amanecer de un nuevo día, una nueva vida. El Bentley era tan silencioso, tan alejado del mundo, que cuando se detuvo frente a su edificio de apartamentos preguerra en ruinas en Queens, el contraste fue un shock físico. El graffiti en el edificio de al lado, el olor del contenedor de basura desbordado. Era su antigua vida, y ya se sentía como un país extranjero. Espere aquí, por favor, le dijo al conductor. Caminó al vestíbulo. Sus piernas se sentían pesadas como si se moviera por agua. Pegado a la puerta de su apartamento 1B había un papel naranja brillante. Aviso final de desalojo. Estaba fechado para hoy. Tenía hasta las 5 de la tarde para desocupar las instalaciones. Lo miró. El papel que había sido la fuente de todo su terror, la encarnación de su fracaso. Hace solo 48 horas. Esta nota era una sentencia de muerte. Lenta, deliberadamente, Emma extendió la mano y arrancó el aviso de la puerta. No lo rompió con rabia. Lo dobló cuidadosamente y lo metió en su bolsillo. Era un recuerdo, un recordatorio. Abrió la puerta, entró en su pequeño estudio oscuro. Estaba frío. La única ventana daba a una pared de ladrillos. Su ejemplar de L'Étranger aún estaba en la mesita de noche junto a una pila de facturas vencidas. Caminó a la ventana. Miró el cheque en su mano. $250,000. Miró el contrato. Presidenta. Tomó una respiración profunda. Podía pagar sus préstamos estudiantiles hoy. Podía pagar la deuda de la clínica de su madre hoy. Podía comprar todo este edificio en ruinas si quisiera, pero no lo haría. Salió del apartamento, dejando la puerta sin cerrar. Dejó las facturas vencidas. Dejó el par de calcetines de repuesto. Dejó el recipiente de Tupperware vacío. Solo tomó su libro. Volvió al Bentley. Y cambio de planes, por favor, dijo Emma al conductor. Su voz era diferente, más clara. Por supuesto, señorita Vance. ¿A dónde? Al Hotel Carlyle, dijo, nombrando el hotel más elegante de estilo antiguo que conocía. Me gustaría reservar una suite. Y luego necesito ir de compras. El conductor encontró sus ojos en el retrovisor y sonrió. Un placer, señorita Vance. Mientras el coche se alejaba del bordillo, Emma miró hacia el edificio de apartamentos una última vez. Vio el aviso de desalojo naranja brillante sobresaliendo del bote de basura donde lo había arrojado. Ya no era esa chica. Ya no era la camarera. Ya no era la víctima. La señora Henderson había tenido razón en una cosa. Emma Vance había sido estúpida. Había sido estúpida al pensar que jugar según las reglas la salvaría. Había sido estúpida al pensar que su vida había terminado. Dylan Edward le había dado un billete, pero ella había ganado sus alas. Y mientras el Bentley cruzaba el puente hacia Manhattan, el sol naciente golpeó su rostro, y Emma Vance, la nueva presidenta de Inversiones Éticas, finalmente sonrió. La historia de Emma nos enseña que tu situación actual no es tu destino final. A veces, el momento en que te sientes más invisible es cuando alguien te está observando más de cerca. La integridad es una moneda más rica que cualquier cuenta bancaria. Y tener el coraje de decir tu verdad, incluso en un idioma que otros no entienden, puede cambiar tu mundo en un instante.
No solo obtuvo un nuevo trabajo. Obtuvo justicia. ¿Qué opinas del regreso de Emma? ¿Alguna vez has tenido un momento en que defenderte, aunque fuera arriesgado, valió la pena? Cuéntanos tu historia en los comentarios abajo. Si te inspiró este viaje, por favor dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de vida reales que restaurarán tu fe en un mundo donde las buenas personas pueden triunfar.